Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y como cada día lo invito a dar clic en la campanita si quiere recibir notificaciones del canal. También nos puede dejar un like, hacernos una crítica, un comentario o sugerirnos un tema. Lo que usted quiera, lo que usted desee hacer. Estamos hablando sobre un tema muy engorroso, sobre algo que va a traer muchos criterios divergentes y no es nada más ni nada menos que el arte danzario en general, aunque yo lo estoy poniendo a través de un ejemplo, el tema y la política. Bien, y estábamos hablando, pues ya los que vieron el capítulo anterior ya lo saben, estamos hablando sobre el Ballet Nacional de Cuba específicamente. Pues bueno, para los que no han visto o no han consultado el capítulo anterior, vamos a decirle que habíamos hablado sobre el tema del nombre. Estamos hablando solamente del puro nombre, Ballet Nacional de Cuba. Lo digo muy rápido, no voy a hacer que de pronto me empiecen a cortar. Entonces, esta institución, que indiscutiblemente tiene un renombre internacional grandísimo, que trae tras de sí una Escuela Nacional de Ballet también, con el mismo nombre, es decir, Escuela Nacional de Ballet de Cuba, y es una escuela internacionalmente conocida como muy fuerte dentro de la danza clásica en el mundo. Pues bueno, estábamos hablando que ya hoy en día, fíjense cómo funcionan los mecanismos políticos. Hubo alguien que le convino más decir que había surgido antes de que decir que había surgido con. Y a partir de ahí pues ya ponen que surgió en 1948, cuando todos sabemos, o las personas que tenemos un poco más de edad, sabemos que en 1948 surge el ballet Alicia Alonso y que en 1950 surge la academia o la escuela Alicia Alonso. Es imposible que en esa época haya surgido la Escuela Cubana de Ballet, ni haya surgido el Ballet Nacional de Cuba. Primero que todo porque por regla general las compañías nacionales tienen subsidio de los gobiernos que en ese momento estaban a cargo del país. Una vez dicho esto, que ojalá y lo entiendan porque lo dije así muy rápido, empezamos a estar con un criterio divergente totalmente con la página de esta gran institución, que yo respeto muchísimo y que soy parte de, aunque no quiera o sí quiero, porque indiscutiblemente soy parte de. No podemos nunca negar nuestras raíces. Entonces, eso ya lo han ido cambiando. Le han ido dando la vuelta a la historia para no meterse en otros temas que serían muy engorrosos políticamente meterse. Y ahora le cambiamos un poco la historia para darle la vuelta al problema y limpiarnos las manos. Esta compañía de baile, ¿por qué la escuela? Hay algunos detallitos, discúlpenme, ¿por qué la Escuela Cubana de Ballet en el 50 no se había podido crear? Pues bueno, indiscutiblemente, quien crea la Escuela Cubana de Ballet no es solamente la figura de Alicia Alonso. Quien crea la Escuela Cubana de Ballet es el señor Fernando Alonso, que en esos momentos era el esposo de Alicia Alonso. ¿Y por qué ella es Alonso y él es Alonso? Muy simple, porque se casan en Estados Unidos y ella adopta el apellido de su esposo. Esa es una pequeña historia para que usted lo entienda. Entonces, Fernando, que también sabía de ballet, empieza a trabajar con Alicia y va empezando a ver características de su biotipo, empieza a ver la técnica que ella tenía, etcétera, etcétera, y va a ir creando una metodología para en un futuro, ya llegaremos al futuro, para en un futuro poder hacer la Escuela Cubana de Ballet, que también lo va a lograr, como ya dijimos en el capítulo anterior, por el momento histórico y las relaciones que se van a ir creando, no solamente artísticas, sino que van a estar muy vinculadas con la imagen política de una sociedad
que en un momento determinado va a cambiar y eso los va a ayudar muchísimo a hacer pues toda la historia de lo que hoy en día es la Escuela Cubana de Ballet y de lo que hoy en día es el Ballet Nacional de Cuba. Una vez dicho esto, vamos a irnos a la política, directamente a la política, porque no les voy a hacer toda la historia del tabaco para que usted no se aburra demasiado. Supuestamente, en el último periodo, en los dos últimos periodos, fueron dos periodos, donde un dictador en Cuba toma el poder, da un golpe de estado y toma el poder, esta gran bailarina, esta figura que ya se estaba reconociendo internacionalmente y que tenía una compañía de danza que se llamaba Ballet Alicia Alonso. Usted puede ir buscando, internet no deja mentir demasiado, que se llamaba Ballet Alicia Alonso. Va a decidir ella, que creo que fue una gran decisión, salirse de Cuba para no apoyar a una tiranía. No sé qué tipo de conversación haya tenido esta gran figura, este gran artista que se llamaba Alicia Alonso junto con su esposo, como para decidirse salirse de su país, hacer una tournée a través de América Latina y no tener que apoyar la figura de un dictador como fue Fulgencio Batista. Hasta ahí, pues, vemos ya que hay una contraposición entre los ideales artísticos de una figura internacional y la política que se llevaba a cabo en un país, en el país de nacimiento de esta figura, donde ella no aceptaba a un dictador como una figura que la podía apoyar a ella en la parte quizás económica. Hay mucha gente, y ahí empezamos a tener problemas, hay muchas personas que dicen que los ideales y no están así porque pues en ese momento el ballet que se llamaba Ballet Alicia Alonso participaba en programas de televisión que estaban patrocinados por marcas de la época de lo que era la isla de Cuba. Entonces no era tan de que la ideología ni como te lo pintan todo. Simplemente ella se pone en contra quizás de algunas, o no quiso entrar por la raya en el momento con el dictador en turno y se va de Cuba y hace una tournée. En lo que pasa esto, triunfa la Revolución Cubana con la figura de un caudillo, como pasa siempre cuando hay un tipo de revolución en algún país, un caudillo que se hace también muy famoso internacionalmente por ideales que al final todos conocemos que no se han llevado a buenos términos. ¿Quién es el que triunfa? Para los que no saben mucho de historia con referencia a la isla de Cuba. Triunfa el señor Fidel Castro Ruz. Cuando este personaje triunfa, Alicia parece que se encontraba en Cuba, ya había ido con su esposo, estaba en su casa, no sé exactamente el día, la hora, la fecha exacta, tampoco me la sé, pero sí es muy importante que en el mismo 1959 hay conversaciones donde al señor que acababa de tomar el poder, o que le acababa, vamos a decir que no tomó el poder, que le acababa de quitar el poder a un dictador, se empieza a dirigir o empieza a ver las posibilidades políticas que tendría tener a su favor a una figura que ya era conocida internacionalmente como la señora Alonso, y en general la figura de la familia Alonso. Son dos hermanos y ella que adopta el apellido de su esposo. Alberto Alonso, Fernando Alonso y Alicia Alonso.
la figura, para los que no conocen, y perdónenme que lo haga muy largo, pero no me queda de otra para que usted más o menos entienda toda la historia. La figura de Alberto Alonso es el coreógrafo. Ajá, él era coreógrafo. Bailó, tuvo una etapa que bailó. Él no bailó en Estados Unidos, él bailó en Europa. Ajá. ¿Con qué compañía? Con las compañías de los ballets rusos del coronel, me parece, Vasiliev, en Monte Carlo. A lo mejor me equivoco del nombre, en vez de ser la de Vasiliev, era los ballets rusos de Monte Carlo. Puede ser. No me metí a leer mucho, pero sí le voy a decir en general la historia. Entonces, él va a ser el coreógrafo. La otra figura clave, Fernando, para mí ese puede decir el pilar mayor de la importancia que ha adquirido la Escuela Cubana de Ballet, es el señor Fernando Alonso. Entonces, en la figura del esposo de Alicia era Fernando Alonso. Y Alicia Alonso, que era la bailarina, la figura del espectáculo, la que todo el mundo aplaudía, la famosa, la realmente famosa Alicia Alonso. Que después se le subió demasiado el ego y todo tenía que ser terminado en ísima, porque ella no podía ser igual a nadie. Ella tenía que ser ísima. Eso son cosas que yo soy una persona sumamente sencilla, hasta en mi forma de hablar trato de ser lo más sencillo posible, porque creo que es la mejor manera de ser humano. Entonces, tienen una conversación donde yo pienso, conociendo como conozco, el proceso tiene que haber sido sumamente difícil, porque tú eres un muchacho que eres licenciado en Derecho y que has metido un golpe de Estado, y yo soy una figura internacional reconocida en el mundo entero, y me parece que a partir de ahí deben de haber habido muchos roces. Pero sí es indiscutible que la señora Alicia Alonso no había estado de acuerdo con el dictador Fulgencio Batista. A partir de ahí, pues llegan a un consenso, no sé cómo lograron el consenso, donde la figura de los Alonso se iba a hacer cargo de un ballet que iba a representar a Cuba o a la Revolución Cubana. Bueno, ya empezamos a ver toques políticos en lo que se empezó a plantear. Ese es el momento, yo pienso, clave. Yo me pongo en el lugar de Alicia, me pongo en el lugar de Fernando y digo, el chance de tu vida. Ajá, vas a vivir como si vivieras en la corte de Luis XIV. Vas a estar con todo. Vas a tener todas las posibilidades, todas las puertas abiertas. Y a raíz de ese momento se determina crear el Ballet Nacional de Cuba. El primer problema que pienso que debe haber surgido era que Alicia no quería quitarle el nombre suyo a su compañía para ponerle Ballet Nacional de Cuba. Ahí se fue el primer problema que yo pienso. Hay mucha gente, pienso que hay muchos compañeros míos que se deben de estar riendo, pero es mi criterio. Es mi criterio porque todos conocemos a la primerísima bailarina de Cuba, Alicia, o conocíamos a la primerísima bailarina de Cuba, Alicia Alonso. Entonces, el primer problema que tuvo que tener con el señor Fidel Castro Ruz debe haber sido el nombre de la compañía. A lo mejor no, a lo mejor dijo, no, claro, y es sumamente importante. Lo importante de todo esto es conocer que a raíz de que se va a empezar a gestar esta compañía con los bailarines del ballet Alicia Alonso y con la figura, por supuesto, que encabeza la compañía, que es la primerísima bailarina Alicia Alonso, ella logra pues muchas cosas a su favor. ¿Como cuáles? Pues logra un presupuesto para la compañía que en aquel momento era una millonada de dinero, y que si usted se pone a ver, a mí me llegó por ahí
que era aproximadamente 1 millón de pesos, en un momento donde 1 millón de pesos era 1 millón de dólares. Entonces, le dan un presupuesto para hacer la compañía, le dan un lugar para hacer la compañía y le abren las puertas a un punto tal donde todavía no existía el Ministerio de Cultura, pero ya existía el Ballet Nacional de Cuba. La Escuela Nacional de Cuba, pienso que a partir de este momento es que se empieza a crear. Pero todavía no existía la Escuela Nacional de Cuba, existía la Escuela Alicia Alonso. Y la Escuela Nacional la Escuela Nacional de Ballet de Cuba o la Escuela de Ballet Cubana va a crearse con las estudiantes que tenía la Escuela Alicia Alonso, donde después todos ustedes saben que salen las 4 joyas y de ahí para allá pues va a haber una pléyade de grandes figuras que las que nacieron más pegadas a esta época van a tener muchas más posibilidades que los que fueron saliendo después, en las distintas generaciones donde ya no le daban oportunidad a casi nadie de llegar. Entonces, una vez dicho ya todo esto, ya vamos viendo la influencia tan grande que tiene la política dentro del arte y a la vez vemos la influencia y lo oportuno que es agarrar a los artistas y manipularlos para proyectar una imagen política, vamos a decirlo así, que tenga la aceptación internacional. Bueno, una vez que se creó esto, ella solamente no ganó eso, ella ganó ya una relación, vamos a llamarla así, no sé hasta qué punto fue, de amistad con la persona que iba después, que en aquel momento no se sabía porque en aquel momento la revolución era verde como las palmas de Cuba. Pero bueno, vamos a ver de que ella va a tener una amistad, casi se podría decir íntima, con una persona que después iba a dirigir el país durante casi 60 años. Porque el país continúa con esa línea, pero él murió antes de los 60 años como dictador, vamos a decirlo así. Entonces, una vez dicho todo esto, lo deja usted preparado. Yo quería avanzar más, pero no he podido. Lo deja usted preparado. Creo que ahora sí está totalmente preparado para en el próximo programa poder seguir tratando el tema de la danza y la política. Quedan todos invitados a verlo, no se lo pierda. Mi nombre es Paulino Fernández. Lo invito a dar clic en la campanita si desea recibir notificaciones del canal, igual que puede hacernos una crítica, dejarnos un comentario o sugerirnos un tema. Eso sí, por favor, de la forma más cordial posible, porque yo no le falto el respeto a nadie y no me gusta que me lo falten a mí tampoco. Hasta luego.